anda despacio y hay quien mira al pasar. Unos oyen la lluvia, otros saben volar. No entra el mismo paisaje en dos formas de ver, pero el mundo se abre si te dejas querer. Antes de decirlo, déjalo respirar. Hay otra ventana por la que mirar. Abriendo miradas, abriendo miradas, nadie ve igual. Abriendo miradas, todo puede empezar. Y vuelve la guitarra, suave al despertar, abriendo miradas para escuchar de verdad. Hola, bienvenidos a este podcast Abriendo Miradas. Estamos muy contentos de estar hoy día con ustedes, aquí con mi amiga Carmen, en este nuevo desafío, en esta nueva llegada a todos ustedes. Y para comenzar queremos contarles un poco quiénes somos nosotras, por qué nos conocimos, por qué estamos acá y qué es lo que queremos transmitir a través de este podcast a todos ustedes. Estamos demasiado contentas, ¿o no, amiga?, de estar acá con tantas familias, con tantas personas que van a tener la oportunidad de aprender y de disfrutar también un espacio que más allá de la psicoeducación, es un espacio también para poder empoderarse, un espacio para poder comprender desde la potencialidad de lo que significa en el fondo la neurodivergencia, la inclusión. Ahí vamos a ir profundizando, pero creo que es importante partir presentándonos para que las personas que hoy día nos escuchen conozcan esta historia, ¿no es cierto? Porque esto que estemos acá hoy día no es una casualidad y es importante transmitir el mensaje correcto y la sincronía perfecta para que quienes nos siguen también entiendan qué es lo que queremos transmitir. Así que partís tú, Anita, contando un poco quién eres y después sigo yo para poder poner ahí al tanto a todas nuestras familias y personas que hoy día van a mirar este capítulo. De todas maneras, bueno, yo soy Anita Torretti, soy mamá de 4 niños de distintas edades, de 15, 11, 7 años, tengo mellizos. Y también soy educadora, que es mi pasión y creo que es una de las cosas que me ha traído acá junto con mis hijos, en donde soy educadora de párvulos, psicopedagoga y he estudiado mucho respecto a la educación. He trabajado en colegios, en jardines infantiles, esa ha sido un poco mi trayectoria y en este recorrido, estudiando mucho y también en la experiencia con mis hijos, he llegado a este tema que me apasiona, que es la neurodivergencia, que es poder enseñar y educar a todo tipo de niños que lo necesiten desde una mirada cercana, que las familias puedan entender, poder acompañar, hacer algo acogedor, cercano, en donde nos acompañamos como familias, como educadores, como entes sociales en este camino. Y tengo mis hijos, que algunos de ellos son neurodivergentes, ¿por qué lo digo? Y después lo iremos desarrollando en estos capítulos con la Carmen. Tengo un hijo con déficit atencional, tengo una hija también, que también tiene déficit atencional y tiene dislexia. Y a través de ellos he ido aprendiendo muchísimo, porque me he dado cuenta que efectivamente sus cerebros funcionan de una manera distinta, en donde los he tenido que comprender, acompañar, acoger, he tenido que ir donde muchos especialistas para poder acompañarlos también en este camino, dialogar con el colegio donde están mis hijos para que también los comprendan y los acompañen de la manera correcta. Así que todo eso me ha llevado a estar hoy día acá y a unirme con la Carmen en este proceso, y ahora ella les va a contar también un poco de su historia para entender por qué
estamos juntas en esto. Me encanta, porque yo creo que eso es lo que necesitan las familias, sentirse también reflejado en la experiencia, más allá de una persona que tiene el conocimiento profesional, teórico, técnico, que lo pueden dar los psicólogos, los terapeutas, los psiquiatras, los neurólogos, el sentirse reflejado y acompañado de mamás empoderadas, y que funcionan desde el corazón, desde la motivación de poder un poco generar conciencia social, empoderar comunidades. Yo creo que eso es lo que va a hacer que nuestro podcast, amiga mía, sea un éxito total. Y bueno, ¿yo qué les puedo decir? Yo soy la mamá también tengo 3 hijos, la Ignacia, la Connie, Cristóbal, y el día que supimos el diagnóstico de la Connie, que hoy día tiene 14 años, fue el día que cambió nuestras vidas para siempre, como papás, ¿no es cierto? Uno viene como con una concepción desde que los hijos están en la guata, de que probablemente mi hija, como a mí me gusta la música, va a ser una cantante, probablemente esta otra hija va a venir a acompañar a esta primera hija que me pidió tener un hermanito, y todo cambia cuando aparece un diagnóstico, una condición que es para toda la vida. Y cuando la Connie cumplió los 2 años, nosotros igual notábamos ciertas características que la hacían ver distinta a la experiencia como papás de nuestra primera hija, de la Ignacia. Y obviamente ahí hubo un cambio absoluto. Tuvimos que conocer, entender, incorporar, aceptar una condición para toda la vida como es el autismo. Pero después de vivir este proceso que fue súper intenso, también lo entendimos como familia de que era una tremenda oportunidad. Y yo creo que un poco eso es lo que uno como mamá de una niña, de un hijo neurodivergente, autista, es mirarlo como una oportunidad. Punto 1, de ser ojalá la mejor versión de uno mismo como mamá y poder entregarle todas las herramientas y que no existen los textos y que ojalá esta hija pueda llegar hasta el infinito y más allá. Por otro lado, tener la posibilidad de movilizar también el estado de conciencia del espacio y los lugares donde ella se va a desenvolver desde el colegio en adelante. Y obviamente tener también la empatía, el cariño y la humildad de poder ir generando también espacios de entregar este conocimiento, ¿no es cierto? Tomándole la mano a otra mamá para poder levantarla cuando recibe esta noticia, que es una noticia que impacta hasta el fondo del alma. Yo creo que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado enfrentar en la vida, pero hoy día lo digo con alegría desde la vereda de ir podido ver también a la Connie crecer y desarrollarse, y que hoy día la veo que es capaz de todo. O sea, ella hace de todo y es una exquisita. Oye, Carmen, y cuéntanos que este diagnóstico de la Connie en el fondo te llevó a qué. Sí, por supuesto. Bueno, desde en el fondo cuando uno habla de estas oportunidades que se generan a través del dolor, también nació la oportunidad desde la necesidad de buscar un lugar que pudiera cubrir sus necesidades terapéuticas iniciales, y desde ahí en el fondo nos tocó viajar al inicio con la Connie a Santiago a un montón de terapias y acompañamientos clínicos y terapéuticos, y fue súper desgastador. Entonces fue como, ¿sabes qué? Un día nos miramos con mi marido y dijimos, ¿cómo vamos a ser la única familia de O'Higgins, de Colchagua, que tenemos una niña que necesita terapia de calidad, si ponemos un centro terapéutico en San Fernando? Y así fue que pusimos nuestro primer centro terapéutico hace 10 años ya en San Fernando, y después nos fuimos creciendo a Rancagua, a Santiago, y viajaban nuestras terapeutas acá y empezamos a atender familias de San Fernando, de Colchagua, y ha sido la mejor experiencia de la vida, porque además en el fondo de poder ayudar a la Connie, tener la oportunidad también de abrir espacios para otros niños, para otras familias, ha sido algo realmente increíble. Abrir esta red de apoyo para tantas personas que lo necesitan y que como familia se sienten tan perdidas en este camino y en este proceso, porque obviamente lo que queremos es apoyar y cuidar a nuestros hijos y darle lo mejor que podamos dentro de las posibilidades que tenemos. Entonces fue increíble esto que hiciste de abrir estos centros que le dieron la oportunidad a tantas familias. Precioso. Pero claro, desde el espacio calentito, cómodo de los centros terapéuticos, después empieza a aparecer también el bichito de ir un paso más allá. Y eso significa entender que el espacio seguro, ¿no es cierto?, dentro de un lugar terapéutico tiene que abrirse a la sociedad.
Y desde ahí en el fondo también nace esta otra mirada más social o de empezar a construir esta ruta segura, ¿no es cierto? Que lo hicimos a través un poco desde la fundación, donde pudimos empezar a capacitar a colegios, a empresas, abriendo espacios de psicoeducación y formando también un poco a la sociedad en la neurodiversidad, en la neurodivergencia, así que ha sido un camino súper bonito y bueno, y de ahí parte nuestra historia. Claro, eso te iba a decir, contar un poco cómo nos conocimos con la Carmen, que también fue un proceso bonito porque justamente yo fui la educadora primero de la Ignacia, de la hija mayor de la Carmen en el colegio, y luego llegó la Connie, y yo ahí trabajaba como educadora de párvulo en el colegio, y fue una instancia muy bonita porque a mí me tocó, yo no tenía tanto conocimiento de lo que era el autismo, de esta neurodivergencia, y por otro lado venía la Carmen, también recién con un diagnóstico, súper dolida, haciendo también un duelo, porque todo esto implica un duelo, un entender lo que está pasando. Y ahí fue que nos conocimos y hicimos como este match, porque empezamos a trabajar en conjunto por la Connie. No, Anita, yo tengo que interrumpirte. Tú fuiste una educadora totalmente distinta. Yo tuve la suerte de conocer a la mejor educadora de párvulo que pudo haber tenido la Connie. Y obviamente en el tiempo nos hicimos las mejores amigas del planeta. Pero obviamente mirar estas cualidades en ti que van más allá del conocimiento de cómo educar o cómo partir educando. Tú no pusiste ninguna barrera y abriste tu corazón y me acogiste y me abrazaste y impulsaste a la Connie. Y nos entregaste, nos devolviste la confianza de poder entender que en el fondo cuando hay buenas personas que aparecen en tu camino, esto no se termina y se empieza a construir esta historia. Entonces, esa es la realidad. Esa es la Anita Torretti, una educadora ejemplar, que funciona desde el corazón, desde el cariño, desde el afecto, y era lo que la Connie necesitaba y lo que nosotros también como familia en ese momento necesitábamos. Así que importante decirlo, amiga. No, y creo que gracias, amiga, por eso, pero también como que nos conocimos o nos empezamos a ver un poco, como decís tú, desde el corazón, de darnos cuenta que esto que para muchas familias, y es como también lo que nos gusta transmitir, algo que se ve como algo negativo, como algo doloroso en una primera instancia, o como por qué me tocó a mí, y desde el lado de la educación, y también este podcast es para las personas que les toca educar y trabajar con personas neurodivergentes, es ver esto desde una mirada positiva. Absolutamente. Y desde el amor, y decir como, bueno, esto nos abre, y por eso nuestro podcast, como Abriendo Miradas, es, bueno, hay un mundo de posibilidades, y este es un camino precioso en donde nos podemos acompañar, en donde podemos aprender, y en donde nos damos cuenta que estos niños, que estas personas nos llevan a crecer y a darnos cuenta que no funcionamos solo de una manera. Oye, y que quizás nos dan la oportunidad como sociedad, hoy día mirando que estamos en una sociedad súper individualista, poco compasiva, poco cariñosa, la neurodivergencia, las personas neurodivergentes nos permiten abrir el corazón y volver a conectarnos desde acá. O sea, yo creo que en el fondo es una oportunidad que existan las personas neurodivergentes para poder volver a conectarnos con lo que tiene que ser. Tal cual. Eso es una oportunidad de darle una mirada distinta a algo que hoy en día se ve como algo muy difícil, como algo que a muchas personas hasta que es imposible, que nos mueve, que nos bajonea, y no, esa no es la mirada que tenemos nosotros respecto a esto. Y de ahí, en el fondo, en este camino que fuimos construyendo juntos con la Carmen, nació nuestra consultora, en el fondo, Intégrate, que es un poco cómo llegar, cómo transmitir esto, que también es lo que estamos transmitiendo o queremos transmitir ahora, cómo llegar a las personas, cómo llevar a los establecimientos educacionales, a las empresas, a las familias, a la sociedad en general, para que esto se entienda como realmente se tiene que entender, como realmente se tiene que mirar.
Entonces, Y de manera positiva, como lo decís sí. tú, porque de repente uno ve muchas personas o muchas personas que en el fondo tratan como de levantar estas necesidades, pero de una manera más negativa. Nosotros en el fondo, desde Intégrate, desde la Fundación, hemos intentado transmitir la inclusión o la neurodivergencia de una manera mucho más positiva. Tal Y cual. eso yo creo que hace el cambio de mentalidad, de sacar estas barreras, ¿no es cierto?, de mirarlo como un problema, como decís tú, o como algo muy difícil de poder abordar, y entenderlo como algo fácil. Si finalmente, siendo neurodivergente o no hay ningún cerebro igual al otro, y en la medida que tengamos la capacidad de poder entenderlo, vamos viendo también que cuando abrimos la mirada, todo cambia y todo en el fondo se da automáticamente y la cosa se pone fácil para todos. Tal Entonces, cual. haber tenido la oportunidad de desarrollar proyectos neuroaccesibles, que es un concepto que fuimos implementando juntas con Anita en los distintos desarrollos de proyectos que hemos hecho acá en Chile y también afuera, es obviamente romper un paradigma y cambiar el concepto de discapacidad, ¿no es cierto? Que hablamos siempre de discapacidad y claro, la discapacidad es más simple de abordar, porque hay rasgos físicos que nos permiten poder entender rápidamente que una persona tiene una barrera de acceso y la empatía es mucho más fácil de poder también inmediatamente entender que esta persona que viene evidentemente con alguna discapacidad necesita más ayuda, pero la neurodivergencia es distinto y el desafío es mayor. Claro. ¿No es cierto? Porque no hay rasgos físicos y ahí en el fondo nuestro rol con la Anita de psicoeducar es como la base para que la sociedad entienda que en el fondo tienes que estar preparado para poder entender el funcionamiento de una persona que no tiene rasgos físicos, pero sí tiene necesidades distintas, con los ruidos, con los olores, con el lenguaje, con la comunicación. Tal cual. Y por eso en el fondo, al final llegamos a este podcast porque por un lado veíamos que estamos yendo a establecimientos educacionales a acompañar en este proceso a los docentes que también les toca un trabajo arduo, difícil, porque se les exige mucho y de repente no están todas las herramientas. Entonces, ¿cómo acompañarlos en este proceso? También en las empresas. Y así dijimos, bueno, pero ¿cómo podemos llegar más allá? ¿Cómo podemos acercarnos a la familia, a las personas que quieren saber más sobre esto, hacer una sociedad más inclusiva, a instalar concepto el concepto en la sociedad? ¿Cómo podemos llegar a ellos? Tenemos ese sueño con la Anita de que ojalá el baño de discapacitados que está en los malls, que está en los supermercados, que hoy día se habla del baño universal, se habla de baño universal y que ojalá tenga el signo de la discapacidad y el de la neurodivergencia también, porque es un espacio más seguro donde una persona neurodivergente que sufre a veces con el ruido de un secador de manos eléctrico pueda ir a un baño en un espacio comercial o público, en un espacio más seguro donde esté resguardado del ruido o donde la luminaria sea más cálida y no interfiera también con lo que les molesta a veces la luz tan fría. Eso es, en el fondo queremos aquí con mi amiga Anita instalar este concepto de neuroaccesibilidad como un gran concepto para la discapacidad no visible, pero más allá de las barreras, potenciar en el fondo o levantar el potencial que tienen las personas neurodivergentes. Sí, porque creemos también con la Carmen que teniendo el conocimiento, aprendiendo sobre este tema, es cuando realmente podemos abrir la mirada, porque así si nos topamos con una persona neurodivergente en la calle o nos toca explicarle a un hijo porque tiene un compañero o a las mismas familias que ya tienen algún miembro con alguna neurodivergencia, en la medida en que aprendamos, conozcamos como sociedad, sepamos, vamos a poder incluir de una mejor manera. O sea, ese es el camino. Si no sabemos, obviamente es muy difícil incluir porque no sabemos. En cambio, teniendo las herramientas, conociendo, escuchando, entendiendo cómo esto funciona, nos damos cuenta que deja de ser un problema, que pasa a ser algo cotidiano, normal, y sabemos cómo acogernos a todos. Entonces, ese es un poco el camino, cómo nos acogemos teniendo la información correcta y entendiendo un poco qué es esto. Entonces, también queríamos hablarles un poco y contarles con la Carmen, quizás esto como la primera duda que asalta, quizás hasta escuchándonos decir como ya, pero ¿qué es la neurodivergencia? ¿Por qué se habla hoy en día tanto de la neurodivergencia? Porque hoy en día se habla de los neurotípicos
y de los neurodivergentes, cuál es la diferencia, y un poco desde ahí, entendiendo esto, contarles un poco qué es lo que se viene para adelante también en este podcast. Sí, la idea es poder poner el foco, ¿no es cierto?, en empoderar a las comunidades, en psicoeducar, eso es el mensaje más potente, en llevar este conocimiento de manera más masiva a la sociedad, para tal como decía la Anita, poder ir en el fondo enriqueciendo este conocimiento que nos permita tenerlo súper instaurado desde la normalidad. O sea, que ya deje de ser tema, que dejemos de discriminar, entre comillas, y que miremos en el fondo a las personas como personas, Sí. que es el camino correcto para poder avanzar como sociedad y lograr además que las personas neurodivergentes logren insertarse de manera segura, Tal que cual. puedan disfrutar de los espacios turísticos, que puedan no correr peligro funcionando tranquilos en la sociedad, moviéndose de manera tranquila en la sociedad. Yo creo que ese es como el Sí, foco. y por eso es importante, Carmen, ir entendiendo como estos conceptos, que al final nosotros tenemos la seguridad de que esto tiene que ser transmitido de manera muy práctica, que es como en lo cotidiano, en lo que Exacto. vivimos día a día. Entonces, primero entender esta diferencia entre los neurotípicos y los neurodivergentes, y ahí, bueno, entender que los neurotípicos, este concepto habla un poco de lo que vendríamos siendo todos, este cerebro como se podría decir, o que la sociedad entiende como más normal. ¿Y por qué más normal? Porque funciona de una manera Más similar. más similar, Ujú. concebimos el mundo de una manera más similar, tenemos una mirada, tenemos una manera de sociabilizar, de mirar, de oler, de Exacto. percibir, más o menos parecida. Entonces, nosotros, todos los neurotípicos, estaríamos dentro de un 80% más o menos según las estadísticas de lo que es la sociedad en general. Y ahí entra esta categoría de los neurodivergentes, que vendría siendo este otro 20%. Que yo creo que que hoy día, Anita, digámoslo, vamos en escalada. Vamos en aumento. En la medida que hemos podido ir diagnosticando tempranamente y psicoeducándonos y entendiendo que estas características aparecen en personas que aparentemente son súper neurotípicas, también estos porcentajes han ido cambiando a lo largo del tiempo y a corto plazo las estadísticas se han ido Sí. disparando. Y es algo que vamos a ir hablando en los capítulos posteriores con los invitados que vamos a tener, para ir entendiendo también por qué quizás estas estadísticas han aumentado, si realmente han aumentado o no, que hay como mucho tabú en eso, pero entender que esto, ¿qué es la neurodivergencia? En el fondo son que el cerebro de estas personas funciona de una manera distinta. Leen el Y mundo de leen manera el distinta. mundo de manera distinta, socialmente pueden interactuar de distintas maneras, la atención puede ser vista de una manera distinta, la comunicación, todo el aspecto sensorial, Los intereses profundos. los intereses profundos. O sea, es un cerebro que puede mirar el mundo de una manera distinta a lo cotidiano, porque no es que esté, que como que se podría entender que es como que está mal. Entonces, tiene que, bueno, de hecho se habla como de trastornos, entonces uno dice como, es un cerebro que funciona mal. Y no es un cerebro que funciona mal. Es un cerebro que funciona de una manera distinta, diferente, pero que nos cuesta entenderlo porque como la mayoría de la sociedad funcionamos de una manera, es difícil entender que haya personas que su cerebro funciona de una manera distinta. Entonces, por esto cuesta entenderlo, por ejemplo, en los colegios, porque los colegios en general están programados para funcionar y para enseñar a niños neurotípicos, para enseñar de una manera. Entonces, todos estos niños que salen de este prototipo, para los docentes es un desafío muy grande porque tienen que aprender también de una manera distinta. ¿Por qué? Porque miran de una manera distinta, porque quizás ese aprendizaje en matemáticas, en lenguaje, en historia, en naturales, en la asignatura que sea, no la van a comprender de la misma manera. Y vamos a tener que utilizar herramientas distintas para que ese niño logre adquirir ese aprendizaje. Y eso no quiere decir que ese niño esté mal, sino que la estrategia o la herramienta que voy a tener que ocupar con él para que logre ese mismo aprendizaje que su compañero va a ser distinta. Exacto. Entonces, esa es como la mirada que nosotros queremos ir cambiando con la Carmen, porque es lo mismo que pasa en las empresas cuando llega un trabajador
que puede tener un déficit atencional, que ahí también como entender que dentro de estas neurodivergencias no hablamos solamente de autismo. Eso es muy importante, Anita. Cuéntalo porque tú, Carmen. Hoy día, en el fondo, cuando hablamos de neurodivergencia, sobre todo en Chile, que afortunadamente tenemos un marco legal que hoy día ayuda un montón a las personas neurodivergentes, pero se habla mucho más de autismo que de neurodivergencia. Entonces, a veces nos confundimos. Y la neurodivergencia, en el fondo, es la marca paraguas, por decirlo de una manera clara. Claro. Y las personas con TDA, con dislexia, con dislalia, con discalculia, con trastornos del ánimo, con trastornos ansiosos, también son neurodivergentes. Entonces, es importante definir y entender que la neurodivergencia es un concepto muy amplio y que involucra o abarca a muchas personas con distintas características y con características similares también entre ellos. Por eso los encasilla, ¿no es cierto?, como dentro de esta gran marca o nombre paraguas que es la neurodivergencia. Yo creo que eso es importante como aclarar y obviamente darle fuerza también a esas personas que quizás no tienen tantas barreras de apoyo, como una persona autista, probablemente un autista nivel 2, sí requiere mucho más apoyos que una persona con déficit atencional, pero hasta por ahí nomás, porque también en el fondo una persona que a veces tiene menos barreras de apoyo visibles, como por ejemplo la comunicación, puede que tenga una hipersensibilidad tan profunda, en el caso, por ejemplo, de alguien que tiene TDA, que sí en el fondo también lo pasa bastante mal. Y tiene también a veces más conciencia de lo que pasa a su alrededor. Entonces, no dejarnos llevar en el fondo por solamente el autismo y entender la neurodivergencia como algo mucho más grande, donde cabemos todos. Claro, y esa es la mirada que queremos ir ampliando, porque como yo te decía, Carmen, esto mismo, por ejemplo, de las empresas, que puede llegar y también como los focos, porque hablamos de los niños, pero también tanta gente adulta que el día de hoy no fue diagnosticada, porque antiguamente había menos diagnósticos de los que se hacen ahora, entonces esta gente adulta que recién está como comprendiendo que puede tener un déficit atencional, que puede ser autista, o altas capacidades. O doble excepcionalidad, que puede incluir 2 diagnósticos de la neurodivergencia simultáneamente. Claro, y que le costó tanto su infancia, la escolaridad, porque nunca supo, porque no se le entregaron las herramientas, porque no se le apoyó de la manera correcta, porque no se sabía, y que ahora de adulto también se da cuenta que el trabajo le ha costado, que ha tenido que cambiar de trabajos constantemente, porque de repente ha tenido problemas en la concentración o en lo social, en cómo trabajar en grupo, en cómo dirigirse a un jefe, tantas cosas que no están las herramientas. Entonces, en el fondo es cómo vamos entendiendo estos diagnósticos. Estas personas, entonces nos interesa que esas personas que trabajan en su trabajo cotidiano, si tienen un compañero que actúa o que su cerebro funciona de una manera distinta, lo puedan acoger con las herramientas que corresponden. Claro, entonces si lo comprendo, logro acogerlo de la manera correcta, ¿cierto? Exacto. Entonces, eso es un poco lo que queremos lograr. ¿Cómo vamos entendiendo tanto a estos niños como a estos adultos? O sea, finalmente a nuestra sociedad, con quienes nos socializamos, nos juntamos todos los días, un amigo, un familiar, un colega, que está a mi lado y que de repente durante mucho tiempo no he logrado comprenderlo, y a través de este podcast voy a lograr comprenderlo y lo acojo, y para mí va a ser mucho más gratificante, enriquecedor, y además lo voy a acoger a él y voy a lograr incorporarlo de mejor manera. Entonces, eso es un poco lo que buscamos a través de este Abriendo podcast. miradas. Por eso el nombre tan bonito, tan fácil de entender, es lo que necesitamos. Abrir miradas, abrir corazones y tocar la puerta a esas personas que hoy día lideran una empresa, para que también le den la oportunidad genuina, no solo chequeándose así socialmente, ¿no es cierto?, de que exista, de que se cumpla con la normativa, con el 1 o 2% de trabajadores con discapacidad, sino que entender que para que tiene una persona dentro de su empresa y que está siendo una mejor persona al abrir su corazón y a aceptar e incorporar a esta persona desde sus capacidades. Tal cual. Eso yo creo que es empoderar también a las comunidades desde ahí, mirando el potencial que tiene una persona neurodivergente, que es capaz de aportar mucho más que a veces una persona neurotípica. Tal cual, y transformarnos en una mejor sociedad. Entonces,
como adelantarles un poco, este es nuestro ¿Qué se nos capítulo. viene? ¿Qué se nos viene? Esta es la introducción nomás, Anita. Solo para que nos conocieran un poco y entiendan de qué se va a tratar este podcast, pero contarles que de aquí en adelante vamos a ir teniendo invitados en cada capítulo, Eso. especialistas en los distintos temas. Entonces vamos a tener a psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, distintos especialistas que nos van a ir hablando justamente de estas neurodivergencias, sobre dislexia, sobre déficit atencional, sobre autismo. Profesores me gustaría tener acá en el profesores estudio. también, ¿Te sí, tinca? Ahí sí. yo creo que uno puede también ir empoderando de comunidades Tal cual. educativas. Traigamos profesores que se la jueguen por la inclusión a este conversatorio. Eso, De tenemos todas que, maneras. tenemos que romper esas barreras y sumar aquí a todos quienes quieran aportar a la sociedad con esta conciencia inclusiva ahí a flor de piel. Tal cual. Y también contémosles que queremos ser innovadoras y que vamos a ir a lugares, vamos a ir a lugares ahí a mostrar cómo se vive la inclusión en un colegio, en un centro comercial, en un supermercado. Vamos a ir ahí donde las papas queman, no vamos a estar aquí tomando café solamente y discutiendo con personas que saben de neurodivergencia e inclusión, sino que también nosotras vamos a ser actores de cambio activos y vamos a ir a los lugares a mostrar realidades también. Creo que eso también es súper bonito. Y en un espacio así, acogedor, cercano, con estrategias muy prácticas de cómo abordar esto, de cómo entenderlo, y también desde la estadística, o sea, desde lo profesional, pero al mismo tiempo desde lo cercano y lo práctico. Esa es un poco lo vivencial. Desde lo vivencial. Esa es un poco la mirada que queremos darle a este podcast. Prepárense. Así que nada, los dejamos a todos súper invitados. Sí, estamos muy contentas. Abriendo estas miradas para poder ser una sociedad mejor y más inclusiva. Así que estamos muy contentas con este proyecto y los dejamos súper invitados a seguirnos y acompañarnos Oye, Anita, en este proceso. y súper importante. En el fondo esto genera impacto social, así que también aprovechamos de hacer la invitación, y aquí cámara, mírame, a todas las empresas de O'Higgins, porque somos en el fondo una empresa que nace en O'Higgins, en Colchagua. Entonces queremos partir pidiéndole a las empresas de O'Higgins, de Colchagua, que se sumen a esta iniciativa que va a poder contribuir tanto a las familias de O'Higgins, a las familias de Colchagua, Cachapoal, Cardenal Caro, y que se sumen y si quieren ser auspiciadores de este podcast para poder cubrir y poder generar ojalá la mayor cantidad de capítulos, nos apoyen. Estamos también aquí en el fondo hoy día patrocinando con nuestras empresas, con nuestras consultoras, con nuestros centros clínicos, con nuestra fundación, y también dejamos abierta la puerta a las empresas que se quieran sumar en esta iniciativa que va a generar impacto social, buenas prácticas y espacios inclusivos para todos. Eso, así que muchas gracias y nos estaremos viendo en los Un próximos besito, capítulos. amiga. Bienvenidas a este espacio juntas donde lo pasamos bien, hablando de lo que nos encanta, nos apasiona. Me encanta estar contigo acá Sí, y espero que a esto mí sea también. un gran espacio para muchas familias, mamás, empresas y quienes nos vean y nos acompañan. Un abrazo grande para todos. Chao. Chao. Hay quien mira despacio y hay quien mira al pasar. Unos oyen la lluvia, otros saben volar. No entra el mismo paisaje en dos formas de ver, pero el mundo se abre si te dejas querer. Antes de decirlo, déjalo respirar. Hay otra ventana por la que mirar. Abriendo miradas, abriendo miradas, nadie ve igual. Abriendo miradas, todo puede empezar. Y vuelve la guitarra, suave al despertar, abriendo miradas para escuchar de verdad.